Hola amigos de Campo Ciudad, nuevamente estamos con ustedes como siempre, como todas las semanas. Hoy comenzamos nuestro programa de esta manera. Nuestra primera nota, algo que nos quedó la semana pasada, de la nota que le hicimos al ingeniero agrónomo Marcelo Asum. Una parte donde se habla sobre la caída del glifosato, un producto que en términos generales cada vez tiene menor aplicación, por supuesto por diferentes alternativas. Esto nos dice el ingeniero agrónomo Marcelo Asum. Porque el otro tema es que yo digo que empezamos a hablar del glifosato cuando este está en caída libre. Claro. Porque el tema es que sí, el mal uso generó que hoy hay malezas resistentes al glifosato que nos obliga a que a nosotros como a las mismas empresas a reflotar productos que estaban en la estantería, claro, para solucionar los temas que la misma naturaleza le puso al glifosato. De manera que yo hoy te diría que el glifosato viene medio hasta... Se va a seguir utilizando porque sigue siendo un herbicida complementario, pero ya pasa a ser complementario. Claro, claro. Y el otro tema es que para mí todos estos residuos o esta causa de nueva o enfermedad o mayor cantidad de enfermedades que según este médico me decía, también habría que mirarlo por otro lado, no solo mirarlo del lado de cómo se producen granos en Argentina, habría que ver cómo se produce carne, habría que ver el tema de los colorantes y los conservantes en la comida, porque si vos ves, si hoy vos ves lo que es un conservante en un fiambre, y la gente come todos los días fiambre. Claro. Nosotros estamos viendo algunos otros temas sobre la alimentación en bovinos y hay cierta liberación de unas tiamidas que digamos producen cierto efecto que está demostrado. Hay lugares en Europa donde se están prohibiendo ciertos antibióticos que se utilizan como promotores de crecimiento porque se ve efecto sobre la carne. Entonces, y eso está generando problemas, de manera que yo creo que si vamos a tomar las cosas con seriedad, hablando de la relación enfermedad de la población, porque ya la urbana y la rural es la misma, ¿no es cierto? La mayoría de la gente vive en los dos lados. Entonces habría que discutir un poquito más el tema genéricamente y no quedarnos que hay un solo culpable, porque si no es fácil solucionarlo. Claro. No lo usamos más y solucionamos los problemas de enfermedad de la gente. Como le echaban la culpa a que la soja era el diablo, y en realidad la soja no tiene la culpa, porque lo dijo Fernando Martínez, dice, si la soja no habla. Claro, no, además yo creo que hemos mejorado también en soja, digamos, hasta en las características de la calidad de la proteína, o sea, sí, a lo mejor hay cierto rechazo en cuanto a la modificación genética, sí, y que posiblemente eso en el tiempo a lo mejor algo veamos, sí, pero hasta ahora no está comprobado. No está comprobado, o sea, en la Argentina sí pasó algo que no pasó en otros países. Nosotros adoptamos la tecnología de la biotecnología de una forma muy masiva y poco controlado. Ya me acuerdo cuando hicimos el primer congreso de soja, el Mercosoja, yo era presidente del colegio, y me acuerdo que Brasil todavía no tenía autorizada las sojas transgénicas, la estaban probando y ya tenían algunos eventos que por encima de nosotros. Y sin embargo nosotros ya teníamos en un año el 80% de la población con sojas transgénicas. Esos crecimientos, por ahí es cierto que habría que revisar. Todo nuevo evento que se generalice tan rápidamente, por ahí, ver las consecuencias. Y claro, tratar de ver por lo menos ver lo que hacen los otros países que son quizás algo más moderados, ¿no? O sea, nadie niega el avance, pero claro, digamos que deberíamos ser
un poco más cuidadoso. Lo que pasa es que hay un contrasentido también, Marcelo. El mundo necesita cada vez más alimento. La cantidad de tierra que hay va a ser siempre la misma porque no tenemos otro mundo donde poder ir a trabajar. Entonces hay que producir más. Para producir más, la biotecnología ha avanzado enormemente. Hoy hacer un trigo de 60, 70, 80 quintales era por ahí casi que no se podía creer hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Los maíces pasa lo mismo, con la soja pasa lo mismo. Entonces, la mayor producción también lleva mayor, no sé si ese mayor trabajo que se está haciendo sobre los diferentes cultivos tendrían que tener un poquito más de control para que cuando se lanza al mercado esté ya más o menos definidas ciertas cosas. Claro, por eso hay que tener cuidado con estos temas, porque en realidad en muchos casos, bueno, hoy parte de la investigación básica me da la impresión que está volcado a la genética o a la biogenética. Años atrás, toda esa investigación básica, cuando yo te hablaba del año desde el 78 hasta el 80 y algo, y quizás la investigación básica para aumentar la productividad de los cultivos estaba vinculada a la industria química. Claro. Hoy, yo te diría desde los años fines yo te diría la década del 90, la industria química frenó casi parte de esa investigación básica, porque si uno ve hoy los productos que estamos utilizando son los mismos de esa época. Claro. O sea, no hay nuevos productos. Y sí se avanzó mucho en la parte biogenética y realmente mucha de la investigación está ahí. El asunto es después que eso comercialmente se trate desde la ley de patente y bueno, el manejo de toda esa investigación comercialmente, ahí sí creo que tenemos que tener un cuidado, ¿no es cierto? Me parece que ese es un punto. Bueno, Marcelo, realmente la charla estaba por demás interesante, lamentablemente la vamos a tener que cortar, pero voy a dejar el pie para que estas charlas las sigamos haciendo, porque así esclarecemos un poquito a toda la gente que vivimos en el pueblo, de que algunos aspectos deberíamos tomarlo con un poquito más de pinza. Me parece que sí, que no hay que sacar del tema principal esta disyuntiva campo-ciudad que somos enemigos, porque en realidad no me parece que no es el camino. Si queremos discutir seriamente habría que ser más amplio y ver mejor muchas cosas, no solo el campo como enemigo. Idle Event. Organización integral de eventos. Filmación, fotografía, decoración, ambientación, musicalización, pantalla gigante. 03464493879 154-43-461. Idle Event. Organización integral de eventos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Muchos productores aplicaron aporte y ganaron.
Aporte mejora la acción de los herbicidas y fungicidas en soja y maíz. Nutre el cultivo por vía foliar. 4 años de investigación y de excelentes ventas en todo el país avalan los resultados. Aprobado por INTA y destacadas empresas del rubro agroquímico. Señor productor, sea uno más. Súmese a Aporte y vea los resultados. Aporte, siempre positivo para el campo. AFA, Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. 77 años defendiendo los intereses de los asociados. Centro Primario Casilda, Subcentro, Pujato, Fuentes, Zavalla y Arequito. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda. Una entidad que desde hace 60 años trabaja brindando con profesionalismo los servicios que sus asociados necesitan. La asociación de contratistas más grande del país invita a todos los contratistas rurales y productores contratistas a acercarse para formar parte de esta importante institución. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda. Respuestas para lo que ustedes necesitan. Estuvimos con el ingeniero Fernando Martínez de el INTA de Casilda, que nos va a exponer, porque no es una nota, sino una excelente exposición sobre erosión hídrica. Ya habíamos pasado sobre los costos ocultos y otros no tanto de la erosión hídrica por pérdida de suelos en los campos. Hoy, otro tema de mucha actualidad. Bueno, agradecido nuevamente a Campo y Ciudad por estar acá. Graciela habló de los números, o sea, lo que significa la pérdida. Y bueno, es una cosa importante porque ella, la determinación que está ahí alrededor de los $100 por hectárea año por la pérdida de rendimiento debido a la erosión hídrica. O sea, son $109 nos da para los suelos que tienen erosión, no los suelos planos que no tienen el problema erosivo, tienen otros problemas, pero no es. Y había quedado pendiente de que en principio habláramos de cómo se produce la erosión y qué habría que hacer técnicamente para superarla o controlarla. Entonces, bueno, hablemos de cómo es el fenómeno erosivo en la zona. Primero, el público, los televidentes de Campo y Ciudad tienen que entender que este suelo creció bajo una forma natural que era el pastizal, un pastizal muy alto. Estamos hablando de un pastizal que estestaba arriba del 1,60 m al 1,80 m, por eso hablaban de un mar de pasto que le asustaba tanto a los españoles, que permitía la existencia de una fauna muy interesante que ya se perdió, de venado, guanaco, o sea, animales grandes, o sea, una zona que además de puma tenía yaguareté, o sea, tenía todos esos animales. Y eso se perdió, se le sacó esa enorme masa vegetal, que es la que hizo ese suelo, esa tierra negra, para hacer agricultura. Bueno, la forma de hacer agricultura que trajeron los colonos, que era la que se hacía en Europa, era la del arado. Y en nuestra zona coincide no solamente la crisis agrícola europea, sobre todo italiana, de 1860, sino también la incorporación de herramientas de hierro y de acero desarrollada por la Revolución Industrial, y entre ellos, bueno, el arado de reja vertedera, que fue el que inventó John Deere, que eso es de 1845, cuando se hace la expansión en La Pampa, se importaban arado a mansalva en la Argentina. Claro. Y bueno, ¿qué modificación hay básicamente entre trabajar el suelo y el pastizal original, que duró, hablamos, 250.000 años, ¿no?, para hacer el suelo acá? Bueno, el tema es que no tiene piel vegetal el suelo, queda desnudo arriba. Todos lo saben, la tierrita negra que está, como hacíamos durante muchos años, que quedaba bien prolijita. En los campos planos pasaba una serie de problemas que no vamos a hablar hoy, pero en las zonas con pendiente, el comienzo de una tormenta, tormenta de lluvia, termina ocurriendo que
sella las partículas del suelo, que tiene mucho limo. Y al sellarlo, el agua que sigue cayendo no puede entrar al suelo. Entonces se quedaría arriba, pero esos campos no son planos, son inclinados. Entonces el exceso de agua empieza a moverse hacia abajo porque no puede infiltrar. Empieza a tomar velocidad y empieza a, digámoslo así, el agua que se mueve empieza a rozar sobre la capa de suelo superficial que está apretadita por el principio de la tormenta. Y empieza a arrastrarse partículas de limo, con lo cual ya no es agua, sino es agua con partículas sólidas. Y eso es mucho más erosivo. Entonces, donde se concentra agua, empieza a tomar velocidad, empieza a llevarse cada vez más suelo, que además de llevar más suelo, es más erosivo lo que está más abajo. Claro. Y se empiezan a armar canales y bueno, todo lo que vemos, el desastre, se termina decapitando la capa superficial del suelo, se achica. Nosotros a la erosión hídrica la clasificamos en 4 grados por la cantidad de suelo perdido: erosión ligera, erosión moderada, erosión severa y erosión grave. La erosión ligera en general es una pérdida en manto, le decimos erosión mantiforme o laminar, que no se le ven las corridas de agua. Muchas veces el productor, el propietario que tiene un suelo que tiene erosión ligera, yo no tengo erosión, porque no se ven las cicatrices, claro, las cicatrices, las líneas, pero en realidad nosotros vemos, por ejemplo, el año pasado nosotros hubo lotes acá en la Ruta 26, que medimos en promedio perdido de un lote de 42 hectáreas, perdió, creo que el promedio había sido algo así como 11 milímetros en un año. O sea, estamos viendo de 1 centímetro, pero casi no tenía, o sea, tenía algunos surcos, poco, pero se movió todo el suelo, o sea, la capa superficial del suelo se le fue para abajo, claro, ¿no? Claro. Y en un suelo labrado, ¿no? La realidad es que la erosión hídrica es uno de los problemas, todas las zonas con pendientes, o sea, como zona agroproductiva homogénea, nosotros decimos que es pampa ondulada esto, porque no es exactamente plano, como puede ser más al oeste o algunas zonas centrales de Córdoba, central de la provincia de Santa Fe. Nuestra zona sale, digamos, sube del Saladillo, tiene una zona que tiene una fuerte pendiente, después empieza a perder menos pendiente, que es donde hay erosión ligera, se hace una zona plana donde se charquea, y después empieza a caer para el Carcarañá. Y esto se repite así en ondas desde el Carcarañá hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que toda esta zona del sur de Santa Fe se llamaba Pago de los Arroyos. Si uno viene del sur hacia el norte, está el Arroyo del Medio, está el arroyo, la cuenca del Saladillo, la del Arroyo Seco, la del Frías, después viene la del Ludueña, la Ludueña y San Lorenzo, Arroyo San Lorenzo, y después la del Carcarañá. Entonces, está todo lomado así. La forma de trabajar el suelo que hemos tenido en la Argentina, en ese sentido, no es que se haya diferenciado, que el productor que tenía un suelo plano trabajaba de una manera, que tenía suelo con pendientes, lo trabajaba de otra. No, en nuestro país hacían todo lo mismo. Los daños han sido totalmente distintos. Hay toda una zona, en la zona de pie de la pendiente, o sea, no la zona de inundación del Carcarañá o del Saladillo, sino la zona que todavía tiene pendiente hasta donde no se estabiliza, que es donde hay mucha erosión grave. Hay muchos suelos que perdieron más del 50% del espesor original de tierra negra. Y en esos suelos nosotros hablamos de una productividad respecto al área plana de arriba, donde no hay nada de erosión, la pérdida de productividad, de potencial productivo es casi del 50%. Muchísimo. En la zona de erosión severa hablamos de una pérdida de productividad de alrededor de un 25, un 30%. Una pérdida moderada es de alrededor de un 15 a un 25%, y una zona de erosión ligera, la pérdida de productividad es de alrededor del 5 al 10%, porque adentro del mismo lote hay zonas distintas. Seguimos con la exposición que el ingeniero agrónomo Fernando Martínez nos hace sobre erosión hídrica. El fenómeno erosivo es algo muy conocido a nivel mundial, tiene que ver con las características de la lluvia. Nosotros le decimos, por decir de una manera, la erosionabilidad por el agua de lluvia, que tiene que ver con la intensidad de la tormenta, ¿no? Y la fuerza del viento y demás.
en esto nosotros sabemos que hay algo que tiene que ver con el cambio climático. Nuestras tormentas son cada vez más fuertes. Significa que llueven más milímetros en el mismo tiempo. Nosotros en nuestra región siempre, después lo veremos cuando hablemos de conservación de suelo, siempre nos manejábamos con la lluvia en 24 horas, porque era lo que podíamos determinar por los pluviómetros que estaban en la estación del ferrocarril. Hay un aparato que se llama pluviógrafo, que no hay muchos. Ese realmente te mide cuánto va lloviendo minuto a minuto. Pero lo normal era, nosotros decíamos, como los datos los teníamos cada 24 horas, que era cuando el jefe de la estación anotaba cuánto había llovido, decían, bueno, ¿con qué intensidad de lluvias nos manejamos en 24 horas? Y nosotros durante muchos años hablábamos de 150 milímetros, después pasamos a 180 milímetros. Hoy día nosotros nos estamos manejando prácticamente arriba de 250 milímetros en 24 horas, porque las tormentas más fuertes son terribles. Claro. Entonces, la capacidad erosiva de la lluvia ahora es mayor que antes. Muchísimo. Es más grave. Se ha duplicado. Claro, no, porque no es que se duplique porque llueve el doble. Llueve el doble, pero la intensidad es mucho mayor. O sea, antes estábamos hablando de que por ahí caían una lluvia importante, podían ser 15 milímetros por hora, no te hablo en 24 horas. Y nosotros ahora vemos que estamos arriba de 30 a 35, pero no es que esa la capacidad de erosión es el doble. Como es logarítmico, es 6 veces más erosiva. Entonces ese es el problema de las nuevas tormentas. Por otro lado está la erodabilidad del suelo, o sea, qué predisposición o cuáles serían las características del suelo que hacen que se erosione. Nuestro suelo tiene un 70% de limo, que mucho del suelo pues no sirve para nada, porque no sirve nutricionalmente, pero ese 70% de limo hace que, si está desnudo el suelo, se sella con mucha facilidad. Y entonces no entra más el agua de lluvia. Nosotros tenemos que tener un aguante, que después lo veremos en conservación de suelo, porque al tener tanto limo, nuestro suelo por sí mismo no tiene una gran capacidad de absorción, o sea, no le puede entrar una tormenta muy intensa, porque tiene mucho limo, se tapan o sea, el agua que cae arriba del suelo, piensen que es líquido y está arriba, pero tiene que meterse adentro. Claro. Y se mete adentro ¿por dónde? Por lo que llamamos poros, son conductos que tiene que tener. Cuanto más grandes sean los conductos, más rápido se bombea agua hacia adentro del suelo. Pero esos conductos grandes ocurren cuando uno no lo mueve el suelo, porque cuando se hace la labranza y todo eso, uno lo corta. En siembra directa eso se favorece, porque el agujero que dejó una raíz que se murió, eso queda permanente. Pero cuando hay labranza eso no pasa así, o sea, con los movimientos se rompen todos los poros, quedan los poros más chiquititos, que no son los que bombea agua para abajo. La cuestión es que entre la capacidad erosiva de la tormenta y las características de nuestro suelo, nosotros tenemos un problema de erosión en la zona con pendiente. El pendiente es donde puede tomar, o sea, hay un cierto declive que hace que el agua pueda tomar, porque el tema es que cuanto a mayor pendiente, toma más velocidad el agua, entonces más erosiva. Esas dos cuestiones se cruzan con las prácticas agrícolas. No es lo mismo sembrar cortando la pendiente, que el agua que escurre se encuentra que no puede tomar velocidad porque está tapada por dique, que lo que hace mucha gente que lo siembra para abajo. Claro. Ahí el agua sale disparada, entonces tiene mucho más erosión. No solamente más erosión, sino que como el agua no tiene tiempo para entrar, aunque entre despacito, esos lotes son los que sufren más la sequía, porque de la misma tormenta de, 40 milímetros, un suelo con pendiente, pero con las prácticas de conservación, infiltra 30, se le van 10. Pero uno que está trabajando a la marchanta, que es la mayoría, digámoslo así, no le entran 10, se le van 30. O sea, no solamente pierde 30 milímetros, sino que una gran cantidad de agua que sale disparada, que toma velocidad, y en las condiciones actuales de siembra directa, todo el rastrojo flota hacia abajo y va y tapa la autopista, rompe todo. Entonces, el fenómeno erosivo, la erosión es un fenómeno natural, pero en la condición de equilibrio, en la condición natural, entre las fuerzas que hacían que el suelo se erosionara y la que fabricaban suelo, ganaban la que fabricaban. Nosotros teníamos un suelo bárbaro. Cuando nosotros empezamos a operar con la agricultura, cambiamos esa ecuación y son más grandes los fenómenos que se pierde suelo. Por eso en la zona tenemos zona con un área con erosión grave, moderada y demás, y son muchas toneladas, porque estamos hablando de que una erosión ligera, de esa que es muy pequeña, que se mueve en manto, se pierden entre 5 y 12 toneladas por hectárea y por año. Yo te estoy hablando, en una hectárea se le van al tipo 2 camiones volcadores de 3 metros cúbicos, se le van 2. ¿Cómo se le van? Sí, porque esa capa chiquitita así son esas 10 toneladas que se le van por año.
un suelo superficial, digamos, hasta los 20 centímetros, pesa 2.400 toneladas, pero lo que pasa es que se te van todos los años. Y vos perdés la tierra más fértil, que es la que está más cerca del aire, hacia la superficial. Sí, sí. Entonces, ese es el fenómeno erosivo, ¿no? La intensidad del agua de lluvia, la incapacidad de nuestros suelos para infiltrar. O sea, si uno dice, bueno, yo no lo puedo infiltrar porque tiene mucho limo, porque tiene mucho año de agricultura y todo esto, pero vos podés poner estructuras que te aguanten. Idle Event. Organización integrante de eventos. Filmación, fotografía, decoración, ambientación, musicalización, pantalla gigante. 03464493-879 154 43 461. Idle Event. Organización integral de eventos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Muchos productores aplicaron Aporte y ganaron. Aporte mejora la acción de los herbicidas y fungicidas en soja y maíz. Nutre el cultivo por vía foliar. 4 años de investigación y de excelentes ventas en todo el país avalan los resultados. Aprobado por INTA y destacadas empresas del rubro agroquímico. Señor productor, sea uno más. Súmese a Aporte y vea los resultados. Aporte, siempre positivo para el campo. AFA, Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. 77 años defendiendo los intereses de los asociados. Centro Primario Casilda, Subcentro, Pujato, Fuentes, Zavalla y Arequito. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda. Una entidad que desde hace 60 años trabaja brindando con profesionalismo los servicios que sus asociados necesitan. La asociación de contratistas más grande del país invita a todos los contratistas rurales y productores contratistas a acercarse para formar parte de esta importante institución. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda. Respuestas para lo que ustedes necesitan. También estuvimos con nuestras cámaras en Firmat. Allí se trató de la traza que va a tener la futura autopista Ruta Nacional 33. Los intendentes y presidentes de comunas que serán afectados por la nueva traza de la autopista expusieron sus opiniones, como así también, en algunos casos, la sugerencia que se debe sobre la traza por los caminos rurales que va a afectar a una importante cantidad de dueños. Gracias por la participación. Y bueno, en carácter de representantes de la municipalidad de Firmat, y viendo detalladamente que, bueno, de las mejores alternativas que se dieron de las tres, tanto técnicas como económicamente, como otras cosas más favorables, se dio a la número 2. Lo que observamos básicamente es un pedido de 4 cosas.
En un primer lugar, en los planos que hemos visto, en el cruce con la ruta provincial 16S, que es el camino que une Firmat con San José de la Esquina, nos parece que tendría que haber un puente, o sea, un puente que pase sobre la autopista, porque es un camino importante de alto tránsito, donde bueno, hay un proyecto de futuro de estabilizarlo, y bueno, lo que resultaría que haya un puente sobre ese camino, que no es un camino común, sino que es una ruta, también beneficiaría a los productores para el paso de las máquinas. Ese como un primer punto de lo que hemos visto. Técnicamente también vimos que es posible hacer la iluminación de los accesos. O sea, la ciudad de Firmat, en este caso, que cuenta con dos accesos, tanto el de la ruta 93 como el de la 33. En la ruta 33, a la altura de la fábrica DPA, es un sector que ya está todo iluminado. Continuando aproximadamente con unos 1.200 metros más de columnas, se lograría que la ciudad de Firmat tenga totalmente iluminado ese acceso hasta las intersecciones, que por supuesto que van con iluminación. Otro punto que hemos visto es la posibilidad, nosotros hemos presentado un corrimiento de la ruta provincial número 93, que es una de las problemáticas que tiene Firmat, las dos rutas que nos circunvalan, tanto la 93 como la 33, del corrimiento de 1 kilómetro hacia lo que es la Petrobras, sería la estación de servicio que está yendo para Venado Tuerto. Entonces ahí lo que le pedimos es si es posible hacer una mejor intersección, ya que tenemos una intersección simple ahí, y hacer una intersección tipo rotonda o canalizada para un futuro del corrimiento de esa ruta. Y bueno, y por último, que bueno, yo sé que ya hay estudios hidrológicos previos y la ciudad de Firmat sufrió una inundación grande en el año 93 y también en el 77, debido a un trasvasamiento de cuencas que hubo de la zona noreste, y por lo tanto ahora si la autopista pasa por ese lado, la provincia ejecutó en el año 95 un canal que es el que nombró el ingeniero Noste, que es el camino a las islas, en el cual hace que no se produzca ese trasvasamiento de cuencas y no inunde a la ciudad. El año 93 hasta ahora no ha pasado eso. Por lo tanto, que para tenerlo muy en cuenta en el modelo hidrológico que se diseña, todo el estado de alcantarillas para que no inunde ni campos arriba ni inunde la ciudad. Es una observación de esa. Nada. Bueno, gracias. Bueno, gracias al ingeniero. Bueno, buenos días. Gracias por esta oportunidad de poder explicar. Nosotros desde la Secretaría de Planeamiento, que es una secretaría nueva que se ha creado hace 1 año y medio, lo que hicimos fue un análisis urbanístico de las alternativas, de las 3 distintas alternativas de traza. Y nosotros también llegamos a la conclusión que la alternativa 2, o sería la alternativa norte, era la mejor porque era la que tenía una suficiente distancia con la trama urbana que nos permitía un crecimiento a muchos años. Mientras tanto, la alternativa sur era una alternativa que pasaba muy cerca de la trama urbana, a 500 metros, y nos iba a generar a poco tiempo un problema que hoy tenemos actualmente, que son las barreras urbanísticas, como son la ruta 33 y la ruta 93. Como bien dijo Gustavo, uno de los proyectos que tiene este plan urbano que nosotros estamos elaborando es el corrimiento de la ruta 93. Y esta traza número 1, que sería la opción sur, también
nos atravesaba por una ampliación que nosotros estamos proponiendo del parque industrial y también era otro de los proyectos que veíamos que afectaba. Es decir, la traza número 2 es la óptima porque está a una distancia muy buena y además nosotros también tenemos propuesto sobre esa zona una zona de desarrollo económico porque tenemos ahí, tendríamos la autopista, tendríamos la ruta 93 y tendríamos también el trazado del ferrocarril, que sería toda una zona que nosotros nos vendría muy bien para tener distintos tipos de conexiones viales para hacer una zona de desarrollo económico. Eso más o menos el análisis que nosotros hicimos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, arquitecto, por su intervención. Recuerden que esta consulta pública es grabada y todos los pedidos que hagan oralmente se desgraban y se incorporan. Y después Vialidad Nacional hace la contestación a cada uno de los que intervinieron y lo hace por escrito. Seguimos con la lista de expositores. En este caso le vamos a dar lugar a la presidenta comunal de Chabás, a la señora Cecilia De Francesco, acompañada por el ingeniero Crena. Buenos días para todos. Muchas gracias por realizar esta consulta pública. Nosotros estuvimos realizando en la comuna de Chabás distintas reuniones, comunicamos a 85 instituciones industriales, comerciantes y tuvimos reuniones con algunos productores agropecuarios. Era un estudio que fuimos realizando. Una vez que tuvimos un resumen, el día martes por la mañana convocamos al ingeniero Crena y también convocamos al presidente comunal de Sanford y al presidente comunal de Villada. Lo que nosotros estábamos viendo, hicimos un resumen de todo, lo vamos a presentar por escrito también. Lo que pedimos en realidad es que se identifique la menor cantidad de productores agropecuarios. Vamos a defender a nuestros productores, pero además Chabás tiene un problema en particular que por suerte tenemos distintos acopios, aceiteras, y donde tenemos la necesidad inmediata de una circunvalar, porque si no, no solucionamos el problema. Seguirían utilizando la ruta 33 los transportes porque obviamente que van a elegir la menor cantidad de distancia y donde haya mayor cantidad de servicios también. Veíamos el ingreso a la localidad, se realiza por la calle Mitre, que es una calle céntrica, y para nosotros sería muy complicado que los camiones estén ingresando por esa calle. Así que por ese motivo el ingeniero desarrolló el proyecto, donde pedimos la circunvalar, pero también por sobre todas las cosas nos preocupa el mientras tanto. Sabemos que esta es una obra muy importante, que va a llevar su tiempo, y si no tenemos una solución inmediata en la ruta 33, vamos a seguir perdiendo vidas y vamos a seguir con la afluencia de tránsito que cada día aumenta en mayor medida. Nosotros hace mucho tiempo que se viene pidiendo desde la otra gestión, que estamos pidiendo la travesía urbana, donde estamos pidiendo semáforos inteligentes, retardadores, estamos pidiendo una ciclovía, porque también tenemos distintos acopios en la salida de Chabás, yendo hacia Rosario. Estamos pidiendo un paso peatonal. Tenemos inspectores de tránsito que están permanentemente en la ruta y que eso nos complica bastante. Así que, yo hice un poco un resumen de lo que hablamos. Lo voy a dejar al ingeniero Crena para que sea más específico y, como dije anteriormente, también la problemática que afecta a Chabás es similar a la que afecta al pueblo de Villada y al pueblo de Sanford. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradezco la atención a la Dirección Nacional de Vialidad, a su coordinador, al ingeniero Preto y a todos los
presentes. Esta es una de las ambiciones que hemos trazado todos durante muchos años, de lograr que se reactive la Dirección Nacional de Vialidad desde el punto de realizar los estudios y proyectos basado en las consultoras, las cuales tienen importantes profesionales para realizar tales estudios. Por lo tanto, me siento orgulloso de tener esta profesión y estar enfrente de uno que fue mi profesor, el ingeniero Totti Carelli, siempre basado en la importancia de la ingeniería vial. He estado estudiando y viendo los proyectos, tanto lo que corresponden a esta traza, a la cual nosotros, muchos dicen nos perjudica, nos va a beneficiar sobremanera a todas estas localidades, y al tramo que sigue, que también afecta a la sección de mi ciudad, que es Casilda. He podido analizar esto, lo cual no podría presentar objeciones, sí lo podrán hacer aquellos que se sienten afectados. Nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista urbanístico. Esto nace del reclamo de todos lo que vimos acá, grandes organizaciones intermedias y fundamentalmente las organizaciones gubernamentales. Planteamos la problemática a través del tránsito. El tránsito pesado es uno de los grandes problemas de la Ruta Nacional 33. Esto se manifiesta cada vez más a partir de la localidad de Firmat hacia la O012. Esto se manifiesta a través de los estudios de tránsito que están hechos por la consultora, si no me equivoco, que corresponde a la sección 4. Lo he podido analizar y cada vez que nos acercamos a la A012 el incremento es mayor. Por lo tanto, las localidades, tanto Villada, Sanford, Chabás, Casilda y Pugato, cada vez tienen mayor tránsito pesado. No creo que la autopista absorba todo ese tránsito. Por lo tanto, la presentación que estamos haciendo es que se considere una circunvalación a cada una de estas localidades, fundamentalmente puesto que el tránsito pesado va a seguir atravesando estas secciones. Idle Event. Organización integral de eventos. Filmación, fotografía, decoración, ambientación, musicalización, pantalla gigante. 03464493879 154 43 461. Idle Event. Organización integral de eventos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Muchos productores aplicaron Aporte y ganaron. Aporte mejora la acción de los herbicidas y fungicidas en soja y maíz. Nutre el cultivo por vía foliar. 4 años de investigación y de excelentes ventas en todo el país avalan los resultados. Aprobado por INTA y destacadas empresas del rubro agroquímico. Señor productor, sea uno más. Súmese a Aporte y vea los resultados. Aporte, siempre positivo para el campo. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda, una entidad que desde hace 60 años trabaja brindando con profesionalismo los servicios que sus asociados necesitan.
La asociación de contratistas más grande del país invita a todos los contratistas rurales y productores contratistas a acercarse para formar parte de esta importante institución. Asociación de Propietarios de Máquinas Rurales Casilda. Respuestas para lo que ustedes necesiten. En esta parte de la exposición que hicieron los intendentes de comunas y algunos representantes de la Ruta Nacional 33 sobre la autopista, futura autopista que vamos a tener, el expresidente de comuna Osvaldo Salomón expone los problemas que hay hoy en la Ruta Nacional número 33. Hemos tenido un diálogo muy fluido con la gente del Distrito Séptimo de Vialidad Nacional, que nos ha permitido a nosotros ir alcanzándole las distintas inquietudes y problemáticas. Si nosotros no resolvemos ese cuello de botella que nos genera ese tipo de tránsito, teniendo en cuenta de que la autopista, a lo mejor sí se podría poner el cuadrito de donde está diseñado, recién los camiones que vienen, que fundamentalmente vienen del sur de la provincia de Santa Fe, porque con un tema de contraflete se contratan, se compra los granos, se compra las semillas hacia el sur, desde Villada hasta Chavás tendrían que seguir circulando por la Ruta 33, tendrían que estar muy bien marcados y señalizados por dónde tendrían que ingresar para poder tomar ese acceso actual. El otro tema que tiene que ver con los accesos, mencionaban ustedes anteriormente de que de cada 5, creo que era el ingeniero Noste, cada 5 o 6 kilómetros había un acceso. Una de las particularidades que tiene es que el acceso que se ha elegido para Chavás, que es el de la calle Mitre, que bien decía la presidenta comunal, termina en el centro del radio urbano, tiene otra particularidad, tiene otro problema. Ese lugar es una zona inundable. O sea, con las grandes, cuando hay lluvias importantes, es una zona inundable. Y en más de una oportunidad se utiliza como reservorio del agua con compuertas para que no ingrese al radio urbano de nuestra localidad. O sea que va a haber que contemplar muy bien, lo decimos que la continuación de calle Mitre no puede hacer el acceso, pero que va a tener que tener muy, pero muy en cuenta de que esa zona inundable puede afectar no solamente la zona rural, sino mucho la zona urbana. Y por supuesto la preocupación sobre el estado de la Ruta 33. Y en esto, permítanme un minuto más. Hoy nosotros estamos con picos de tránsito en determinados días y horarios donde prácticamente es imposible cruzar de un lado al otro de la comunidad. Chavás todos saben que está cruzada por la mitad. Esto se va agravando a medida que va pasando el tiempo. Pensamos que por los plazos, si todo vendría bien, si no tenemos ninguna eventualidad, podríamos y ojalá contar con la autopista aproximadamente para el año 2020. El Gobierno Nacional ha lanzado un proyecto planteando un 50% más de grano para esa fecha. O sea que se va a incrementar notablemente el tránsito de camiones por la Ruta 33, que es una ruta básicamente granaria. Y también se proyecta la duplicación del parque automotor. La Ruta 33, como bien decían ustedes, llegó a la plaza de Chavás, al centro de Chavás, en 1933 con 6 metros. La única obra de ampliación fue la de medio metro de cada lado y es de 7 metros de ancho. Y hoy está realmente deteriorada en muchos de sus tramos. Y tenemos un nivel de accidentes o siniestros muy altos. En el mientras tanto, en este tiempo de la construcción, evidentemente, además de las obras de travesías, va a haber que pensar en la repavimentación, en una nueva ampliación, en algo que hemos charlado en varias oportunidades y que tiene que ver con la posibilidad, porque lo existe en distintos sectores de la ruta,
como hemos visto en otros lugares de la Argentina y en países vecinos, de una tercer mano aliviadora que permita descomprimir el tránsito pesado. Esto es todo por hoy. Como siempre, los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.